Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. Antes de empezar este video, quiero agradecerles porque ya llegamos a la cifra de 40,000 suscriptores y de verdad que estoy muy feliz de esta meta. Y como se los había prometido, a esta cifra les iba a regalar una librería completamente gratis para todos. Así que espérenla esta semana, no sé si el miércoles, jueves o viernes, simplemente espérenla, esténse al pendiente, síganme en Instagram que les voy a estar informando por ahí sobre este tema. Pero ahora sí, adentrándonos en el video, hoy les voy a enseñar a cómo hacer un beat de drill, ¿ok? Y este video va a consistir nuevamente en dos partes. La primera, que es esta, que nos enfocaremos totalmente a la melodía un poquito más detallada. Y en la segunda parte va a ser los drums, que ahí vamos a entrar a fondo en lo que son los slides de los 808s que tanto caracteriza a este género. Y bueno, esto lo hago porque vi que le dieron bastante apoyo al primer tutorial que hice en dos partes, que es el de Boom Bap en dos partes, que si no lo has visto, aquí te dejo la lista de reproducción para que vayas a verla por si te interesa hacer ese tipo de instrumentales. Pero bueno, vamos a empezar con este tutorial. Ok, como primera yo aquí tengo el BPM en 140. Normalmente el drill va de 140 a 160, o sea, sí es un BPM bastante grande. Sin embargo, ustedes experimenten, ¿ok? Si quieren hacerlo un BPM más bajo, háganlo, nada más experimenten, como les comenté. Pero bueno, yo aquí ya tengo 5 sonidos que sé que pueden encajar bien dentro de esta instrumental. Y bueno, como les dije, nos vamos a adentrar en lo que son las melodías. Y aquí yo voy a hablar un poquito que nosotros al momento de crear melodías tenemos que tener un objetivo. ¿Qué melodía queremos hacer? ¿Cómo queremos que suene? ¿Feliz? ¿Triste? Simplemente deben de plantearse un objetivo. En mi caso, pues bueno, voy a hacer una melodía de drill. Sin embargo, yo no me voy a ir tanto tirándole al drill más pesado como lo es el UK o el New York Drill, tipo Pop Smoke, Silly, Phoebe Foreign, no, entre otros más. No, yo me quiero ir un poquito más suave, tirándole al Spanish Drill, Latin Drill como referentes a The Point, a Nixie, Ayman, entre muchos que están saliendo, que están metiéndole aquí a lo que es el drill. Y si ustedes escuchan, las melodías son bastante sencillas. Es por eso que te voy a dar aquí la lista de las cosas que puedes tener en cuenta para hacer este tipo de melodías. Como primera, que sea simple, ¿ok? Tiene que ser una melodía simple. Los beats de drill son muy simples. Como segundo punto es el sound selection, que tiene que concordar con el ambiente o la intención de la melodía que tú quieres crear, ¿ok? Porque hay veces que hay una melodía súper oscura y eligen una flauta muy dulce que no termina de encajar y que en muchas ocasiones no encaja simplemente. Así que como segundo punto es la selección de sonido. Como tercer punto es tener melodías pegajosas o como le dirían catchy, counter melodies también puede ser, que estas melodías son unas melodías muy repetitivas que se te quedan pegadas como tal. Sin embargo, por más que pase las puedes seguir escuchando y no te aburres. Claro está que dentro de la estructura de este instrumental, pues bueno, vamos a ir administrando los sonidos para que no suene tan plana la instrumental como tal. Y como cuarto y último punto es el uso de escalas menores, tal cual. Aquí entra mucho el harmonic minor, entre muchísimas más, depende del estilo que quieras hacer. Así que con esos puntos dichos, ahora sí vamos a pasar con el tutorial. Aquí yo voy a iniciar con lo que es este piano, que déjenme les muestro. Es un piano de flex, que es el Close Grand Light, que está muy duro. Aquí tenemos el horn, que es de esta expansión de flex. Aquí tengo un choir o una vocal, que es de aquí del Hit Up 3, que es esta del Link, de la expansión de drill. Tenemos aquí un plug y una flauta del Latin One Shot Volumen 1, que por cierto les voy a hacer spoiler que el siguiente mes se viene una nueva librería de One Shots muy dura que espérenla. Ahora sí, con esto dicho, vamos a empezar con lo que es el piano. Yo tenía aquí un acorde que había tocado hace ratito, que era este, que me gusta mucho cómo suena. Más o menos así. Vamos a empezar a poner
los acordes para ya ir armando lo que es la base como tal. Vamos a bajarle tantito. No me quiero ir complicado también en los acordes, recuerden que es muy simple. A ver. Ok, más o menos por ahí va. Perfecto. Me gusta cómo suena, ¿ok? Nos vamos a ir por esta. Nada más lo que voy a hacer aquí yo es voy a hacer un poquito más humanos los acordes. No le voy a dar en Alt S para que salga el Strumizer. No, yo lo voy a hacer aquí manual para darle un toque un poco más humano. Recuerden moverlas tantito, que no sea exacto, que es algo que le da un feeling muy grande a sus beats. Ahora vamos a seleccionar las notas base, Alt R, y vamos a bajarle un poquito el volumen. Ok, ahora sí con esta lo seleccionamos, Alt R también para mover un poquito los volúmenes. Ok, perfecto, me encanta cómo queda, lo voy a duplicar y aquí ya tenemos la melodía base de toda la instrumental que va a ir prácticamente en todo. Ahora me voy a ir aquí al piano y lo que voy a ponerle en primera lo voy a filtrar tantito, ¿ok? Como por ahí más o menos lo voy a poner. Y aquí la joya de todo esto que es el halftime. Ok, en el tutorial de Boom Bap yo les mencioné que el halftime le hace un paro a todas las melodías para darle un toque, no solamente incluso más oscuro, sino como con más flow, le da más swing. Así que vamos a utilizar lo que es el halftime. Vamos a ponerlo aquí arribita para que pase después por el filtro que le hicimos. Vamos a escucharlo. Desde aquí ya empezamos a escuchar que suena duro, que suena duro. Ok, vamos a moverle aquí. Ok, va por ahí, vamos un cuarto. Ok, vamos a subirle un octavo a ver qué tal. Bro, esto era lo que necesitaba. Ok, perfecto. Ahora vamos a ponerle este plugin llamado Cassette o Cassette con este mismo preset default, que es como un RC20 y está muy duro. Vamos a subirle un poquito de... Ok, me gusta. Vamos a ponerle el Valhalla. Recuerden que también dentro de este tipo de melodías lo que es el reverb se necesita, porque como a veces son pocos sonidos, necesitamos crear ambiente, y una de las mejores formas de crear ambiente es tanto el delay como el reverb, entre otros efectos, pero al menos esos son como los dos principales, por así decirlo. Así que nada, vamos a moverlo un poquito. Ok, yo creo que como por aquí. Aquí ya tenemos el piano, o sea, aquí ya tenemos el piano tal cual. Ya no le voy a mover más nada. Vamos a pasar ahora aquí al horn. Vamos a pasar aquí al horn, que yo lo que quiero que haga el horn es más que nada como toquecitos. Aquí ya busco melodías que nada más den detalle a la melodía principal. Ok, vamos a bajarlo. Ok, me tardé un poquito porque empecé a experimentar con efectos para el horn y terminó sonando de esta forma. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que le hice? En primera le puse un ecualizador para filtrarlo muy bien, que de hecho vamos a irle poniendo efecto por efecto. Aquí ya tenemos el ecualizador, que es lo que hace es filtrarlo. Ok, después le puse aquí el Decapitator, que es un distorsionador hermoso. Le puse este preset que ustedes pueden copiarlo si ustedes quieren, para que le dé un poquito, para que lo levante un poco más. Ok, después aquí el RC20 con este preset de Airway Crush, nada más que le quité este que es el digital, y esto es lo que lo realza muchísimo más. Vamos a escucharlo.
¿ok? Y por último le puse el Valhalla Vintage Verb, que es lo que yo les digo, para crear ambiente con esta melodía. Suena muy duro, de verdad. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar con esta vocal que... vamos a ver cómo queda. Vamos a ponerlo una octava abajo. Ok, vamos a bajarlo aquí. Ok, perfecto. Lo que voy a hacer aquí con el cover, más que nada lo voy a filtrar un poquito porque no quiero que esté tan presente. Ok. Ok, si ustedes se fijan lo que acabo de hacer, filtré la vocal más o menos a esto. La quería bien filtradita. Después le puse aquí el Parametric EQ para bajarle esas frecuencias que estaban molestando un poquito. De aquí le volví a poner el RIP plugin con el mismo preset de Lo-Fi. Si ustedes alcanzan a escuchar un poquito, este es como un poquito más de textura, por así decirlo. Y para añadirle más movimiento le voy a poner el kickstart tal cual así como está. Eso es lo que busco, que la melodía también esté en movimiento, al menos es el objetivo que yo estoy teniendo. Voy a copiar y pegar esto mismo aquí en el plug, le voy a dar Shift D para que esto se haga en notas cortas y voy a quitar estas que están aquí intermedias. Porque lo que voy a hacer es hacer los acordes. Yo quiero que estén marcando los acordes tal cual, más o menos de esta forma. Tal cual, voy a duplicarlos. Ok. Perfecto, esto es lo que yo quiero hacer para que también se sienta como más fuerte cada que golpee el kick. Ok, más o menos por ahí. Perfecto. Ok, me gusta. Y ya por último vamos a utilizar esta flautita, que yo la voy a utilizar por aquí. Ok, no suena bien por ahí. En realidad me voy a ir así de simple, me encantó el resultado porque es una melodía que sigue los puntos que le di, que sea sencilla, tiene una selección de sonidos que encaja bastante bien. También tengo como una counter melody, por así decirlo, que es este piano y sobre todo que estamos utilizando como escalas menores, que eso está muy chido y da una vibe muy buena de la melodía. Ahora lo que voy a hacer es pasar a mezclar la melodía rapidísimo para ahora sí ponerles el resultado final. Y bueno, ya terminé de mezclarlo y lo estructuré un poquito nada más para que vean. Y lo último que le añadí, que me faltó mencionarles, es que tienen que tener unos bajos bastante potentes y sobre todo un tip extra que yo les he dado en algunos videos es métanle perk loops muy por debajo para darle textura a la instrumental. En este caso yo les voy a mostrar lo que hice aquí en el Reezy, que es esto, que de hecho es un one shot también de la librería de Latin One Shot Kit volumen 1 y el bajo hace esto. Si se fijan, aquí le estoy metiendo un slide para que siga con estas notas que están aquí. Y en realidad lo que le puse nada más fue un filtro y de aquí lo distorsioné un poquito más con el efector. Y bueno, ya de aquí lo que hice fue meterle estas dos perk loops de una librería que tenía que están bastante duras, escúchenlas. Y esta. Y ahora escuchen las dos juntas. Me gusta mucho la textura que le está dando a la melodía. Y bueno, en realidad eso sería todo como tal por la primer parte de este tutorial de cómo hacer drill. Vamos a escuchar el resultado
de la melodía, pero antes darte muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del video, decirte que si aún no estás suscrito, suscríbete, porque que las personas que ven mis videos mayormente no están suscritas, así que si te quieres unir a esta comunidad, dale a ese botoncito rojo que es totalmente gratis. Además de que el hecho de que te quedes a ver todo mi video le ayuda bastante al algoritmo para que se recomiende este tutorial. Así que vamos a escuchar el resultado final de esta melodía que quedó bastante dura. Pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. También suscríbete a este canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te van a estar apareciendo aquí abajo y obviamente aquí al ladito. Y la meta para la segunda parte de este tutorial van a ser más de 100 comentarios y 400 likes, ¿ok? Así que cada persona que entre, si le da like y comenta algo, vamos a llegar muy pronto a esa meta. Así que nada, eso sería todo por el video de hoy. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.